Después de la Segunda Guerra Mundial, las ejecuciones de altos oficiales nazis marcaron un momento crucial en la historia. Hoy revelaremos las escalofriantes verdades detrás de esos últimos momentos, exponiendo lo que nunca se contó al mundo. Número 6. Fallecimiento. Después de que Alemania perdiera en la Segunda Guerra Mundial, las figuras clave detrás de los horribles eventos, como Adolf Hitler, Joseph Goebbels y Heinrich Himmler, no fueron llevados ante la justicia porque terminaron con sus propias vidas antes de enfrentar el juicio por sus acciones. Sin embargo, miles de oficiales y soldados nazis que estuvieron involucrados en crímenes de guerra o ayudaron a organizar atrocidades durante el conflicto fueron capturados, llevados a juicio y ejecutados. El ahorcamiento fue el método más común utilizado para estas ejecuciones, aunque diferentes países emplearon diversas técnicas. En la mayoría de los casos militares de la época, la ejecución por fusilamiento era la norma, pero para estos individuos, se decidió que debían ser ahorcados como criminales comunes, en lugar de ser tratados como soldados. Durante las ejecuciones del juicio de Nuremberg, Estados Unidos utilizó la técnica de ahorcamiento más simple, llamada el método de caída corta. Este enfoque causaba la muerte por estrangulamiento, a medida que la soga se apretaba y asfixiaba a la persona. Los británicos utilizaron un método diferente conocido como la caída larga. Esta técnica era más precisa y calculaba la altura y el peso del prisionero para determinar la longitud exacta de la caída. El objetivo era asegurar una muerte rápida e inmediata, cortando el cuello internamente. El sargento mayor estadounidense John C. Woods fue el verdugo principal durante las ejecuciones de Nuremberg. Con la ayuda de su asistente, Joseph Malta, Woods se había ofrecido voluntario para ser el verdugo del ejército. Antes de la invasión del día D en junio de 1944, el ejército había estado buscando a alguien con experiencia en asesinatos, y Woods había afirmado que estaba calificado. Sin embargo, más tarde se reveló que su afirmación era falsa. Woods había dicho que había trabajado como verdugo en Texas y Oklahoma, pero no había registros que mostraran que se hubiera llevado a cabo ninguna ejecución en esos estados durante su edad adulta. En 1929, a Woods le habían diagnosticado una condición llamada inferioridad psicopática constitucional, que estaba vinculada a rasgos como el comportamiento criminal, la inestabilidad emocional y la paranoia. Se informó que muchas de sus ejecuciones habían sido lentas y agonizantes, y que algunas víctimas tardaron casi 30 minutos en... No estaba claro si estos errores fueron intencionales o accidentales. Un artículo publicado en la revista militar estadounidense, Stag, unos meses después, sugería que Woods había utilizado deliberadamente cuerdas demasiado cortas y construido trampillas demasiado pequeñas para aumentar el sufrimiento de sus víctimas. Un testigo incluso señaló que Woods parecía despreocupado cuando las ejecuciones no salieron bien. Después, Woods supuestamente expresó orgullo por sus acciones, afirmando que había ahorcado a los 10 nazis. Continuó sirviendo como ingeniero de combate del ejército, pero murió trágicamente en 1950 después de electrocutarse accidentalmente. De manera similar, los funcionarios nazis de mayor rango enfrentaron duros castigos y encontraron su propio final sombrío. Veamos más de cerca cómo se desarrolló eso. Número 5. La ejecución de Karl Hermann Frank. Se dice que Karl Hermann Frank, nacido en enero de 1898 en Austria, Hungría, estuvo profundamente influenciado por las creencias nacionalistas de su padre y su ira hacia el gobierno. Aunque Frank había querido unirse al ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial, fue rechazado porque era ciego del ojo derecho. En cambio, pasó un año estudiando Derecho en Praga, donde, según se dice, se sintió atraído por las ideas nacionalistas alemanas y los primeros movimientos nazis. Se sabe que Frank se unió al partido nazi poco después de su creación y jugó un papel importante en la creación de sus filiales locales. En 1925, abrió una librería que se centraba en la venta de libros relacionados con el nazismo. Con el tiempo, su influencia creció y se convirtió en el líder adjunto del Frente Nacional Alemán de los Sudetes. También sirvió como miembro del Parlamento checoslovaco, aunque se mantuvo leal a los ideales nazis. Después del Acuerdo de Múnich de 1938,
Cuando Alemania tomó el control de los Sudetes, Frank recibió el puesto de Gauleiter adjunto para la zona. Más tarde, ese mismo año, se unió oficialmente tanto al partido nazi como a la SS. En 1939, Frank había alcanzado el rango de Gruppenführer de las SS y había sido nombrado secretario de Estado para el protectorado del Reich de Bohemia y Moravia, bajo las órdenes de Konstantin von Neurath. En este puesto, supervisaba la Gestapo de las SS y las fuerzas policiales nazis en la región. Se decía que Frank utilizaba métodos brutales para silenciar a la oposición, impulsando la tortura, las ejecuciones y los arrestos masivos. Se decía que pensaba que el enfoque de Neurath era demasiado blando, por lo que buscó el apoyo de Adolf Hitler, lo que finalmente llevó a que Neurath fuera destituido de su cargo. Karl Hermann Frank trabajó en estrecha colaboración con Reinhard Heydrich, que ocupaba el cargo de protector del Reich de Bohemia y Moravia. Se dice que juntos aplicaron políticas duras que incluían ejecuciones masivas y el envío de judíos a campos de concentración. Cuando Heydrich fue asesinado en 1942, la respuesta fue brutal. Se dieron órdenes de destruir los pueblos checos de Lidice y Lasaki. Todos los hombres de estos pueblos fueron ejecutados. Las mujeres fueron enviadas a campos de concentración y los niños fueron separados. Algunos fueron llevados a Alemania para ser germanizados, mientras que otros fueron asesinados. Frank continuó ascendiendo en el poder, llegando a ser un general de las SS y el jefe de policía en Praga. Más tarde, fue nombrado ministro de Estado, lo que le dio una conexión con el gabinete de Adolf Hitler. Sus acciones incluyeron la organización de redadas antipartisanas y la supervisión de innumerables ejecuciones. Aunque la resistencia en la zona siguió siendo fuerte cuando la Alemania nazi se desintegró en 1945, Praga era una de las últimas ciudades que aún estaban bajo control de las fuerzas alemanas. El 30 de abril, Frank hizo un anuncio por radio amenazando con aplastar cualquier rebelión con extrema violencia. Sus órdenes convirtieron a Praga en un lugar de ejecuciones generalizadas y derramamiento de sangre después de que terminó la guerra. Frank fue arrestado por las fuerzas estadounidenses el 9 de mayo de 1945 y más tarde fue enviado a Praga para ser juzgado. Fue acusado de crímenes de guerra, incluido su papel en las masacres de Lidice y Laki. Declarado culpable, fue condenado a muerte. El 22 de mayo de 1946, Frank fue juzgado en un patio público de la prisión de Pankrak, en Praga. Miles de personas, incluidas muchas viudas de sus víctimas, presenciaron la ejecución. Sus últimas palabras fueron transmitidas como «Alemania vivirá aunque nosotros no lo hagamos». Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre, y se dijo que el verdugo conservó la cuerda como un triste recuerdo. Sin embargo, Frank no fue el único oficial de alto rango que se enfrentó a semejante destino. Otro comandante, considerado aún peor por muchos historiadores, tuvo un final similar. Número 4. La ejecución de Kurt de Luger. Kurt de Luger, nacido el 15 de septiembre de 1897, sigue siendo una figura con un pasado misterioso en lo que respecta a sus primeros años. De joven, se unió al ejército prusiano y sirvió en el frente oriental durante la Primera Guerra Mundial. Daluega ascendió rápidamente de rango debido a sus habilidades militares, ganándose un lugar como oficial. Más tarde fue enviado al frente occidental donde sufrió graves heridas en el hombro y la cabeza. Estas lesiones lo dejaron con una discapacidad del 25%, según se confirmó durante su hospitalización. A pesar de sus heridas, De Luga recibió un reconocimiento por su valentía. Después de la guerra, encontró trabajo como ingeniero, pero se desilusionó con la Alemania de posguerra. En un esfuerzo por hacer frente a su insatisfacción, De Luga se unió a varios grupos políticos, incluido el Grupo de Autodefensa del Océano. Este grupo, formado por veteranos de la Primera Guerra Mundial, a menudo chocaba con las comunidades polacas. También se convirtió en miembro del Freikorps, mostrando su frustración con la República de Weimar. Durante esta época, los discursos de Adolf Hitler para el partido nazi comenzaron a ganar atención y en 1923, De Luga se convirtió oficialmente en miembro del partido nazi. El fallido golpe de Estado de Múnich no lo desanimó. En cambio, se unió a la Band Front Band.
un grupo de miembros proscritos de las SA. El ascenso de Daluege dentro del partido fue constante en 1926, después de que se restableciera la prohibición del frente. Se convirtió en una figura clave en los destacamentos de las SA en Berlín y sirvió como adjunto de Joseph Goebbels. Se ganó la reputación de ser un oficial nazi leal y confiable. Adolf Hitler más tarde le aconsejó que se uniera a las SS, una decisión que probablemente le salvó la vida. Durante la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, cuando los líderes de las SA fueron purgados dentro de la SS, Daluege demostró su lealtad y eficacia. Se involucró en sofocar las hostilidades entre las SS y las SA y jugó un papel en la defensa de la sede nazi en Berlín. Sus esfuerzos fueron celebrados y Hitler elogió abiertamente su lealtad. Posteriormente, Daluege fue ascendido a supervisar las unidades de las SS del norte, mientras que Heinrich Himmler comandaba las unidades del sur. Cuando Himmler ascendió al poder, la influencia de Daluege también se expandió. Asumió el control de la Policía del Orden, comandando una fuerza de 120 oficiales en 1939. Bajo su liderazgo, la fuerza policial se convirtió en una herramienta de la ideología nazi, reprimiendo la disidencia e imponiendo políticas brutales. Durante la Segunda Guerra Mundial, Daluege estuvo directamente involucrado en crímenes de guerra en los territorios ocupados, particularmente en Polonia y Bielorrusia. Presenció personalmente ejecuciones masivas de judíos y firmó órdenes de deportación a guetos y campos de concentración. Sus acciones se extendieron a Checoslovaquia, donde fue nombrado viceprotector de Bohemia y Moravia tras el asesinato de Reinhard Heydrich en 1942. En represalia por la muerte de Heydrich, Daluege orquestó atrocidades en los pueblos de Lidice y Licht. Los hombres fueron ejecutados en masa, las mujeres fueron enviadas a campos de concentración, y los niños considerados no aptos para la germanización fueron asesinados. Los pueblos fueron arrasados, sus habitantes masacrados y sus restos saqueados. El papel de Daluege en estos acontecimientos lo marcó como uno de los ejecutores más despiadados del terror nazi. En 1943, Daluege sufrió un grave ataque cardíaco y fue relevado de sus funciones por Hitler, quien le proporcionó una gran propiedad para ayudarlo a recuperarse. Al final de la guerra, las fuerzas británicas capturaron a Daluege en Lübeck. Luego fue trasladado a Luxemburgo y más tarde extraditado a Checoslovaquia para ser juzgado por crímenes contra la humanidad. En su juicio, Daluege negó cualquier responsabilidad, alegando que simplemente estaba siguiendo órdenes. A pesar de su defensa, fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. El día después de su condena, Daluege fue ejecutado en la prisión de Pankrak en Praga. Cientos de personas presenciaron su muerte en la horca polaca. Los oficiales nazis de menor rango tampoco se salvaron, ya que también tuvieron que pagar por sus crímenes. A continuación, número 3. Ejecuciones de oficiales nazis en Auschwitz. Los oficiales nazis en Auschwitz, miembros de las unidades de la SS Totenkopf-Verbände, la Calavera, fueron algunos de los criminales de guerra más notorios. No solo supervisaron el funcionamiento y la administración de los campos de concentración, sino que organizaron la ejecución de millones de personas. Pero también disfrutaban torturando, golpeando e incluso violando personalmente a los reclusos que vivían a su antojo. Kurt Hugo Müller, a quien los reclusos de Auschwitz llamaban el hombre del perro, era un nazi convencido mucho antes de la guerra. Se había unido al partido en 1932 y fue enviado a trabajar a Auschwitz en 1940. Allí escoltaba y vigilaba a los grupos de trabajo. Pronto fue ascendido a Blockführer, encargado de administrar una sala de barracones. En un momento dado fue el jefe del bloque 11, también conocido como el bloque de la muerte. Müller era conocido por su crueldad sádica, utilizando a su perro como su instrumento favorito de castigo, que utilizaba para intimidar y maltratar a los prisioneros. Después de la guerra fue acusado y ejecutado el 24 de enero de 1948, el último de los 21 que fueron ahorcados ese día. El siguiente fue Paul Gotze, que trabajó como pintor profesional antes de la guerra. En 1937 se unió al partido nazi y en 1942 se presentó voluntario a las SS,
siendo enviado a Auschwitz en julio de ese año. Sirvió como Blockführer, como Müller, pero en el campo de concentración romaní de Birkenau. Götze participó directamente en la masacre de prisioneros y ayudó a exterminar a la población del campo romaní de Birkenau en 1944. A pesar de sus atroces crímenes, los prisioneros lo veían como un guardia razonable. Después de ser juzgado en los juicios de Auschwitz, fue ejecutado el mismo día que Müller, sin olvidar a Herbert Paul Ludwig, que se unió al partido nazi en 1958-1932, un año antes de que Hitler fuera nombrado canciller de Alemania y del incendio del Reichstag, que consolidaría el poder absoluto de Hitler. Fue asignado a trabajar en Auschwitz en 1940, donde vigilaba a los prisioneros que trabajaban en tareas agrícolas. Finalmente se convirtió en Blockführer y en algún momento fue ascendido a Rapportführer, al mando de un grupo de varios Blockführers. Los Rapportführer tenían una influencia considerable dentro del campo y eran conocidos por su extrema brutalidad. Ludwig era responsable de transportar a los prisioneros a las cámaras de gas, muchos de los cuales eran jóvenes o enfermos. Los maltrataba mientras se dirigían a la muerte. Ludwig también era conocido por azotar a los prisioneros bajo su mando o darlos con un látigo. Además, Wilhelm Gerhard Göring fue uno de los primeros miembros de las SS, a los que se unió en 1934 cuando el grupo aún era nuevo. Trabajó en varios campos desde 1934 hasta finales de 1941 y llegó a Auschwitz en 1942. Se desempeñó como Blockführer y Kommandoführer, supervisando las cuadrillas de trabajo del Sonderkommando del campo. Finalmente, se convirtió en el comandante del subcampo de Auschwitz-Eintracht-Hütte, hasta su evacuación en enero de 1945. Estuvo a cargo del Bloque 11, un edificio especial con salas de castigo y donde se llevaron a cabo las primeras ejecuciones por parte de Zyklon B. Fue ejecutado el 24 de enero, siendo la 9ª persona ejecutada ese día. Pero eso no es todo. Hans Aumeier se unió a las SA en 1931, trabajando como chofer. Después de ser transferido a las SS ese mismo año, ascendió rápidamente de rango, convirtiéndose en Schutzhaftlagerführer de Auschwitz, supervisando y organizando el campo. Se hizo famoso por su extrema violencia, como el 19 de marzo de 1942, cuando ordenó y observó la ejecución de 144 prisioneras, todas ellas fusiladas contra el muro negro del Bloque 11. Fue acusado de corrupción y robo, destituido de su puesto en Auschwitz y enviado a comandar un grupo de trabajadores judíos que construían fortificaciones. En el momento de su captura, se encontraba en el campo de concentración Turning Moon, en Noruega. Durante su juicio, que duró 21 días, afirmó que nunca había participado en ninguna ejecución de prisioneros y que los hombres bajo su mando tampoco habían sido juzgados culpables. Declaró que moriría como un Sonderbock de Alemania, un chivo expiatorio, y fue ejecutado el 24 de enero de 1948, el segundo en morir ese día. Por último, Rudolf Höss fue el comandante de Auschwitz de 1940 a 1943 y ocupó el cargo durante más tiempo que cualquier otro comandante. Después de la Primera Guerra Mundial, se volvió hacia el nacionalismo extremo, uniéndose a los Freikorps y participando en ataques contra las fuerzas de ocupación francesas. Se unió al partido nazi en 1922 y a las SS en 1934, siendo enviado a trabajar en el campo de concentración de Dachau. Fue el primer comandante de Auschwitz y supervisó su expansión de un campo pequeño a un gran complejo. Fue el primero en utilizar Zyklon B para ejecuciones en masa. Durante su juicio, dijo que la primera vez que vio su uso, le tranquilizó porque el exterminio en masa de los judíos estaba a punto de comenzar. Después de ser llamado de regreso de Auschwitz, regresó en 1944 para organizar la ejecución de 430 judíos húngaros durante 56 días. Después de la caída del Tercer Reich y la muerte de Adolf Hitler, Horst se disfrazó de miembro de la Marina alemana. Adoptó el nombre de Franz Lang y vivió tranquilamente como jardinero con su familia. Vivió en paz durante casi un año hasta que Hans Alexander, un judío alemán que había huido a Gran Bretaña en 1936, localizó su paradero.
Alexander y un grupo de soldados británicos fueron enviados a su casa. Su esposa reveló su paradero, y aunque él negó ser alguien más que Franz Lang, finalmente fue identificado por la inscripción dentro de su anillo de bodas. Fue extraditado a Polonia, donde fue juzgado por crímenes contra la humanidad. Fue condenado a muerte el 27 de marzo de 1947 y ahorcado el 16 de abril. Su ejecución fue presenciada por unos 100 espectadores, incluidos exprisioneros y funcionarios polacos, y fue la última ejecución pública en Polonia. Lamentablemente, las mujeres oficiales eran tan malas como sus homólogos masculinos, y también sufrieron un final similar después de la guerra. Número 2. Ejecuciones de mujeres oficiales. El mundo se sorprendió por la participación de muchas mujeres en los crímenes brutales de la Alemania nazi. Después de la guerra, muchas fueron condenadas a muerte y a prisión junto con sus homólogos masculinos. 3.600 mujeres alemanas trabajaron directamente en los campos de concentración. 60 de ellas fueron juzgadas por sus crímenes y 21 recibieron la pena de muerte. Muchas de estas mujeres miembros de la división femenina de las SS, la SS Gefolger, eran tan crueles y sádicas como sus equivalentes masculinos en la SS Totenkopf-Verbände. La primera fue Maria Mandel, que era austríaca y vivía en Münzkirchen, pero se mudó rápidamente a Múnich después de la anexión alemana de Austria en 1938. Comenzó a trabajar en el campo de Lichtenburg ese mismo año. Fue enviada a trabajar a Auschwitz en 1942, donde tenía el rango de Lagerführerin de las SS, lo que le daba control total sobre todas las reclusas y trabajadoras del campo. Los prisioneros la conocían como la bestia, debido a su naturaleza cruel. Las declaraciones de los testigos de su juicio cuentan que separaba deliberadamente a las madres de sus hijos. En lo que quizá fue su acto más cruel, obligó a cientos de mujeres a entrar en un bloque de celdas totalmente desnudas y las dejó allí durante 7 días sin comida ni agua. Después de 7 días, la mayoría había muerto, y en su hambre, las cautivas se habían alimentado de algunos de los cuerpos. Huyó de regreso a su hogar en Austria después de la victoria aliada y se refugió con su hermana después de que su padre se negara a alojarla, pero fue arrestada por el ejército estadounidense 3 meses después. Fue ejecutada el 24 de enero, y según Stanislawa Rakbawova, que había sido encarcelada por los soviéticos por actividades antisoviéticas y que había sido prisionera bajo el régimen de Mandel, uno de sus últimos actos en la tierra fue pedirles perdón. Mandel fue quizás una de las peores mujeres miembros de las SS y fue cómplice personal de la muerte de 500.000 de prisioneras. La siguiente fue Irma Grisi, que es quizás una de las mujeres nazis más reconocibles. Conocida como la hiena de Auschwitz y la bella bestia por la prensa de posguerra, Grese, contra los deseos de su padre cristiano, se unió al Bund Deutscher Mädel junto a su hermana. Como enfermera auxiliar, trabajó con el Dr. Gebhardt en crueles experimentos y abusaba de su autoridad para maltratar a prisioneros. Controlaba a 30 prisioneras que la temían, mientras ella pasaba horas arreglándose con ropa y perfumes robados a los prisioneros. Tras 9 semanas de juicio, fue ejecutada por el verdugo británico Albert Pierrepoint. Elizabeth Volkanrath, ex peluquera que se ofreció voluntaria para trabajar en los campos, fue ejecutada el 13 de diciembre de 1945. Era conocida por su sadismo extremo, prisioneras hasta dejarlas inconscientes y seleccionando víctimas para las cámaras de gas. En un incidente notable, castigó a una prisionera hambrienta, haciéndola sostener verduras robadas sobre su cabeza por 4 horas, para luego golpearla brutalmente. Número 1. Ejecuciones de Nuremberg. Los peores criminales nazis como Göring y Ribbentrop fueron juzgados en el juicio por crímenes de guerra de Nuremberg. Nuremberg es el juicio más famoso de la posguerra en el que se acusó a los principales líderes. De 24 acusaciones por crímenes de guerra, 13 fueron condenados a muerte y 11 fueron ejecutados en la horca el 16 de octubre de 1946, todo en 90 minutos. De los 2 que no fueron ahorcados, Martin Bormann, secretario privado de Adolf Hitler, fue condenado en ausencia porque se desconocía su paradero. Más tarde se descubrió que había muerto al final de la guerra mientras intentaba escapar de Berlín. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe,
y uno de los funcionarios nazis más poderosos, se suicidó el día antes de las ejecuciones, con una cápsula de cianuro oculta. Joachim von Ribbentrop fue el ministro de Asuntos Exteriores alemán, responsable de negociar el pacto Molotov-Ribbentrop entre la Alemania nazi y la Unión Soviética y el Pacto de Acero, una alianza con los fascistas italianos. Fue condenado por su papel en el Holocausto, ya que alentó a las autoridades alemanas en las naciones ocupadas a transportar judíos y otros indeseables a los campos de concentración nazis para trabajos forzados y exterminio. También alentó las ejecuciones sumarias de los aviadores aliados derribados y desempeñó un papel directo en la anexión de Austria y las invasiones de Checoslovaquia y Polonia. Afirmó en su juicio que nunca había dado una orden él mismo y que creía que Hitler solo quería la paz. Pero esta defensa fue rechazada. Su ejecución fue a la 1:30 am y fue un procedimiento largo, ya que estuvo ahogado durante 14 minutos antes de morir finalmente por falta de oxígeno. Wilhelm Keitel fue el siguiente en ser ejecutado. Había servido durante la guerra como Oberkommando der Wehrmacht, el comandante general del ejército alemán. La evidencia de sus crímenes provenía de su firma, que se encontró en docenas de órdenes ilegales que pedían la ejecución de prisioneros de guerra y presos políticos. No negó sus acciones y admitió que sabía que estas órdenes eran ilegales, pero creía que como soldado solo estaba cumpliendo órdenes y por lo tanto estaba exento de responsabilidad. Deseó morir como soldado y solicitó la muerte por fusilamiento, pero se lo denegaron y lo ahorcaron. Sufrió una herida en la cabeza al caer, golpeándose la cabeza contra la trampilla, y murió después de 24 minutos de estrangulamiento. También estaba Ernst Kaltenbrunner, que era un austríaco nativo que apoyó el Anschluss, la anexión alemana de Austria. Como miembro del partido nazi austríaco y de las SS, ayudó en la toma del poder, proporcionando información a los funcionarios alemanes en Baviera. Desempeñó un papel importante en la nazificación de la sociedad austríaca y ayudó a establecer el primer campo de concentración del país, Mauthausen, en 1938. En 1943, durante una inspección del campo de Mauthausen, ordenó que se seleccionaran 15 prisioneros para demostrarle los diferentes métodos de ejecución. Fue declarado inocente de crímenes contra la paz, pero sí de crímenes contra la humanidad, y ejecutado a la 1:52 am, solo 8 minutos después de Keitel. Alfred Rosenberg era de etnia alemana, pero había nacido y crecido en Tallinn, Estonia, entonces parte del Imperio ruso. Fue un ideólogo nazi devoto y desempeñó un papel importante en la formación de las teorías oficiales nazis raciales y religiosas. Rosenberg, aunque no era militar, influyó fuertemente en las ideas de Hitler sobre la supremacía germánica. El juicio de Nuremberg concluyó que había sido invaluable en la formación de las creencias nazis, además de desempeñar un papel en la invasión de Noruega. Fue ejecutado 7 minutos después de Kaltenbrunner y fue el único hombre condenado. Cuando se le preguntó si tenía algunas palabras finales, respondió que no. Arthur Seyss-Inquart fue el último de los condenados en ser ahorcado a las 2:59 am. Otro austríaco era aliado del Frente de la Patria Fascista de la familia austriaca. Era un devoto de las ideas raciales pseudo-históricas de Heinrich Himmler sobre el origen mitológico de la supuesta raza aria y financió personalmente expediciones a varias partes de Asia en busca del ario puro original. Fue nombrado ministro del Interior y envió personalmente el telégrafo que inició la toma alemana de Austria. Durante la guerra fue nombrado Reichskommissar de los Países Bajos ocupados, donde controló las administraciones civiles, promulgó políticas nazis y firmó personalmente al menos 800 sentencias de muerte, aunque algunos elevan esta cifra a 1500. Durante su juicio, negó tener conocimiento de crímenes de guerra y afirmó creer que los judíos fueron evacuados por su seguridad en lugar de ser enviados a campos de exterminio. Cuando fue sentenciado a muerte, dijo: «Nunca esperé nada diferente. Está bien». A las 2:59 am los 11 hombres habían sido ejecutados. Los cuerpos, incluido el de Göring, fueron fotografiados y etiquetados, y luego los desnudaron y los colocaron en ataúdes de madera sin adornos. Los ataúdes fueron etiquetados con nombres falsos y disfrazados como ataúdes de soldados estadounidenses caídos. El ataúd de Göring fue etiquetado como el de George Munger.
Los cuerpos fueron transportados en camiones militares a un crematorio, donde fueron incinerados bajo identidades falsas de soldados estadounidenses. Las cenizas fueron llevadas a una morgue militar en Múnich y posteriormente arrojadas a un río. Las pertenencias de los ejecutados fueron destruidas o vendidas, las medallas de guerra y símbolos destrozados, mientras que algunos objetos de valor se vendieron para cubrir gastos. Las posesiones personales fueron devueltas a sus familias. En las décadas siguientes, se continuó persiguiendo a criminales nazis. Entre 1945 y 2005, se juzgó a 140 acusados, con 656 condenas. Uno de los casos más recientes fue Joseph Schutz, condenado a los 101 años en un tribunal de menores debido a su edad cuando cometió los crímenes. Los pocos criminales que aún puedan quedar tendrían más de 90 años, haciendo improbable que enfrenten verdadera justicia. Nos vemos en el próximo video.